Pulso económico del viernes que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. 1,42 de subida, y esto que amanecía pensando, en general, pensaban los técnicos que iba a ser la semana cerrada en rojo, pues termina en un verde esplendoroso, tan esplendoroso que el índice general ha remontado hasta los 8.918,2. Valores que han progresado hoy mucho. El que más se ha disparado del pelotón, Celnex, 9,84 de subida. Eso tiene una explicación, y es que hay bastantes rumores sobre OPA. Luego se lo cuento. El grupo hotelero Meliá, 3,24 arriba. CaixaBank, 2,54 arriba. En el lado de los que hoy han perdido más en la sesión, el que más, Fluidra, 1,16 abajo. Acciona, 0,86 abajo, y en tercer lugar Inmobiliaria Colonial, 0,62 abajo. Bueno, y ahora les voy a adelantar algunos de los temas que seguro que les van a interesar más de lo que tratemos en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos, siempre pensando en que ustedes tienen que abarcarlo todo, no se pueden perder un detalle, y aquí no vale parpadear con el dinero. Bien, pues hoy en nuestra mesa de análisis económico tenemos que abordar qué está pasando con las tecnológicas. En los 20 días primeros del año actual, del 2023, pues ya se ha destruido una tercera parte de todos los puestos de trabajo que se habían destruido durante el año 22. Hoy es Google, ayer fue Microsoft, la que decía que 10.000 abajo. Hoy es Google, 12.000 abajo. Bueno, pues a este paso algo está pasando con las tecnológicas, eso está claro. En segundo lugar, tengo ganas de escuchar a los expertos porque los técnicos, concretamente los de BCA Research, dicen que faltará petróleo en los próximos meses, que el crudo se está preparando para un nuevo rally que va a ser de mucho cuidado. Eso supongo que tendrá que ver con que China se reabra al mundo. Parece que sí, pero me parece que con alguna cosilla más. En fin, les presento ya a nuestros expertos hoy. Don José Ramón Riera, economista y directivo de Foro Séneca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar aquí. Don Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de verte por acá. Igualmente. Empezamos con la sesión de bolsa. Víctor, ¿has visto algún elemento interesante en el día de hoy? ¿Ves? Bueno, un cierto rebote respecto al día anterior en un mercado que está bastante fuerte. El mercado, las bolsas en general han empezado el año con mucha fuerza, unas subidas que en algunos casos ya se firmarían para todo el año, comparado con el año pasado, y especialmente la europea, que ya, esto es importante, ya el año pasado a finales empezó a coger inercia por diversos motivos, y ha entrado empezó a coger fuerza y ahora va con la inercia. Entonces lo que ha hecho es seguir ese impulso bastante, digamos, fuerte de entrada con el que ha empezado el año, basado principalmente, curiosamente, en algo no europeo, sino más bien en la esperanza de que la inflación haya tocado, bueno, de hecho en Estados Unidos ha tocado techo ya hace tiempo, está bajando, y que toque también techo la subyacente, y que finalmente la Reserva Federal de los Estados Unidos no pivote, que no sé si es una palabra española, pero bueno, se usa, sí lo es, como lo del pivot del baloncesto, ¿no? Bueno, pues entonces, que es girar totalmente, pero lo que no va a hacer la Fed es pivotar. Lo que hará la Fed, y sería muy bueno para los mercados en todo caso, es subir poco la próxima de los tipos y parar, tomarse una pausa. Yo hablaría más bien de la pausa. En cualquier caso, le llamemos como queramos, aunque es muy distinto pivotar que tomarse una pausa, el hecho o la esperanza de que la Fed deje de apretar las tuercas y levante un poco el pie del freno de la economía, pues se ve lógicamente con alivio, y es un poco lo que estamos viviendo en este inicio del año, y hoy no es más que un día más en este proceso. Riera. Pues hombre, yo creo que hay una cosa que contaba el otro día Álvaro Climent muy bien, y era que, bueno, el inicio hay que colocar, es decir, hay que, los fondos tienen que empezar a tomar posiciones, que se han liberado a lo largo de los últimos meses, han estado muy tranquilitos quitándose muchas cosas, y ahora, claro, es decir, si quieres que las carteras empiecen a dar rendimiento, o te colocas o no estás. Entonces, eso por un lado, y como, vamos, totalmente de acuerdo con tu posición, yo creo que, primero, la inflación de Estados Unidos, que ha pegado ya una bajada
sustancial, porque el máximo fue un 9,1, está en un 6,5, demuestra ya que las medidas de la posición en tipos de interés más la retirada de fondos, no nos olvidemos que la FED ha hecho una retirada de fondos de 300.000 millones de dólares, eso ha provocado automáticamente una bajada sustancial. ¿Que va a seguir subiendo? Yo creo que todavía va a seguir subiendo un poquito, porque todavía estamos muy lejos del 6 al 2, le queda todavía mucho recorrido. Pero hay una cosa que está clara, como el próximo mes, es decir, la bajada se coloque muy cercana al 5, a partir de ahí se van a calmar mucho. La FED va a entrar, la Reserva Federal va a entrar en mucha tranquilidad. Quien tiene trabajo y duro, lo veremos, me imagino que después. Ahí voy, el Banco Central Europeo, ¿verdad? Si me permitís, sobre eso que decías, que yo creo que para hacernos una idea visual, totalmente de acuerdo con lo que comentas, esto a mí me recuerda a en las carreras en las que está ya cerca del final y se da el sprint final. Entonces la FED ahora está, en mi opinión, en nuestra opinión, dando el sprint final verbal y cuantitativo, es decir, vamos a subir algo más cuando ya están un poco en un nivel que ya no se pueden pasar mucho, damos un último empujón. Ahí paramos, pero justo antes de hacerlo, la idea es hacer exactamente eso y muy importante, cómo empieza el año es como las carreras de Fórmula 1. Es decir, cuando ves la pole position y cómo se inicia, es un dato a tener en cuenta, porque por cierto, si me permites, vendiendo un poco mi libro, de lo que va a ir la jornada que vamos a dar, la próxima que vamos a dar, que no me lo he tenido preparado, no sé qué el día exacto, pero está en la web, vamos a hablar exactamente de eso, de analizar cómo ha sido la clasificación final del año, esa inercia, y cómo ha empezado este año. Que es ¿Quién importante, lleva la pole? ¿Quién lleva la pole y quién va los primeros en las primeras 5 vueltas? Bueno, Banco Central Europeo. Bueno, ayer a mí me terminó de desconcertar la actitud de Lagarde. Parece que la inflación está demasiado alta, justo en el momento en el que muchos analistas están empezando a descontar que va a haber una caída de la inflación europea. Pero no, lo que tiene que hacer es despejar su métier, te lo voy a decir en francés. Y su métier es los tipos. La inflación, querida, déjala para el mercado. El mercado dirá dónde nos lleva, ¿no? Ahora, ahí hay que gobernar, la gobernanza del timón. No esperar a ver y llegar tarde. Sí, vamos a ver, primero, Europa ha llegado a un 11,1 como tope de inflación. Está en un 9,2. Primero, noticia importante, es decir, parece que está empezando a notarse 2 meses consecutivos de caída de la inflación. Pero hay algo que es espectacular en Europa. El subíndice de precios de la alimentación y bebidas no alcohólicas ha llegado al 17,8. Viene del 18, es decir, 18, 17,9, 17,8, es decir, todavía la alimentación, y tiene un peso tremendo en el IPC europeo, ese 17,8. Es decir, a Lagarde le queda un trabajo, pero vamos, o sea, es decir, ya puede remar, porque claro, le llevan muchísima ventaja, es decir, 3,5 y la recompra, la retirada de los 300.000 millones, y aquí ni hemos empezado. El balance está intacto. Efectivamente, con lo cual, es decir, a ella le toca trabajo, y lo malo es que ya el Euribor está en un 3,339. Ayer, yo no me ha dado tiempo a verlo, pero ayer, es decir, estaba en un 3,339. Es decir, como si ya estuviesen empezando a descontar de que se va a subir al 3 y el Euribor se va a ir al 4, pero vamos, boom, 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 en dos patadas. Más vale que en lugar de decir va siendo hora de que actúe. Y ese es el gran problema, como tú dices, ¿cuál es su métier? ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su trabajo? Para la inflación, sí, tiene 2 trabajos. Inflación y la defensa del euro. Ese es el Banco Central Europeo. Tiene la manguera y no la usa. Es decir, la creación en el 98 del Banco Central Europeo solo tenía 2 misiones. La primera, la defensa del euro. 2, la control de la inflación. Y que no podía superar el 2%. Oiga, 2%... pero si hemos llegado al 11 y pico, se ha retrasado usted en tomar medidas. Y es más, en todo un año estamos en la misma posición de partida. Es decir, cerramos el 2021 con 9 y pico y lo cerramos con 9 y pico.
Y de reducir balance, no solo no hay nada, sino que se han comprometido 185.000 millones de recompra para este año 23. Don Víctor Álvaro. Yo que ella no me compre... Es que se complica mucho la vida, es más política que banquera. El banquero normalmente, como decía, no sé si era Valls el que decía que un banquero tiene que ser aburrido, y esta señora tendría que ser un poco más... Primero, aburrido. Yo no me comprometería, pues siendo cierto lo que dice José Ramón, también es cierto que la inflación europea es de un 50%, su origen son las materias primas, el petróleo, el gas, etcétera, y esto está bajando con mucha fuerza, a ver cuánto dura. Luego eso se va también a los alimentos, porque claro, sube el precio del diésel, el transportista que tiene que llevar los huevos cobra más y de ahí en adelante. Entonces, es delicado, es muy difícil honestamente hacer predicciones. Yo entiendo que para ella y como para cualquier economista hacer predicciones en esta montaña rusa, pero es una montaña rusa. Y podría llevarse una sorpresa en Europa, que no tenemos pleno empleo como Estados Unidos. Imagínate España, y que en España ya está el Euribor donde está. Y que va a subir algo más probablemente porque ella ha cometido el error de adelantar, ha dicho, voy a subir varias veces los tipos de interés a razón de 50 puntos básicos cada uno, un 0,50%. Ya varias, si yo no lo he entendido bien, son más de 2. Como mínimo 2. Como mínimo 2. Es un 1%, así de entrada, sin esperar a ver cuáles son las cifras ni nada, yo llevo a subir un 1%. Hombre, ¿para qué tienes que liarte? ¿Y qué pasa si de repente siguiera bajando el gas, siguiera bajando el petróleo, etcétera, etcétera, y te encuentres con que la inflación, claro, es lo que decía, que en una economía que no es como la americana, que es que está muy fuerte, donde la inflación es de demanda, de que va muy bien, en Europa la inflación es de oferta, es el efecto rebote de las sanciones. Entonces, claro, aquí que la gente no es que esté boyante, encima le subes el Euribor 2-3 puntos porcentuales, eso en las familias es brutal. ¿Qué pasa? Que te puede meter un bajón la economía europea. Entonces yo no me complicaría, yo diría, yo voy a ir subiendo los tipos de interés porque es mi misión, la inflación está alta y como dicen los americanos, data dependent, es decir, cuando vaya viendo los datos ya veremos y para qué liarse como se lía y que para arriba y que para abajo. Demasiado, ¿qué es demasiado? ¿Cómo se mide el demasiado? ¿Qué ha hecho usted para evitar que sea demasiado? Es verdad, es el terreno especulativo político. Pero es que detrás de esto lo que hay es eso. Ella quiere salir, ella se ha dado cuenta que ha llegado tarde y no quiere ser la responsable de que si aquí se rompe cualquier cosa, porque en estas situaciones lo que acaba rompiéndose algo, sea la economía, sea los tipos, sea la inflación, le echen a ella la culpa, que ella tiene ambiciones políticas. Esto es una opinión personal, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Como he llegado tarde, que se olviden, porque las cosas se olvidan rápido, y que vean qué dura fue la Lagarde. Así nadie dirá, no, la inflación, no, pero ella fue muy dura, ella luchó contra... No, sí, luchó 6 meses después de cuando tenía que haber empezado. Pero está en eso, yo creo. Tiene un grave problema, porque es decir, la economía europea se va a frenar. O sea, es que se va a frenar sí o sí. Es decir, no hay ninguna duda. Va a tener por lo tanto, al menos 3 países en recesión. Claro, y todo esto pasa porque en lugar de haberlo hecho el 27 de julio, la primera subida, si la hubiese hecho en el mes de marzo o incluso en el mes de enero, es decir, hoy ya... Es decir, la inflación estaría mucho más abajo, la economía posiblemente también se hubiese enfriado y ahora que vienen duras, porque es cierto que bueno, todo anuncia, aunque el Fondo Monetario diga que si no va a ser tan dura, es decir, el Fondo Monetario cambia cada 2 semanas de opinión. No son muy hábiles en las predicciones. Son cristalinos. Entonces, la realidad es, en España, con este Euribor, como tú has dicho, sí, lo vamos a pasar, las familias lo van a pasar muy mal, con una renta per cápita que ha decrecido en los últimos 4 años un 4%, que se ha quedado en 23.540 euros real, que es la misma que en el 2005, y que además, con la subida de los tipos impositivos, ha quedado una renta líquida de 12.200 euros. Sí, con este gobierno estamos en... Este país es mileurista. Al ser mileurista, tú, a ver, ahora, ¿cómo afrontas la que se nos viene encima? Ojo, no tiene es muy dura, Por cierto, el Fondo Monetario Internacional, que decía José Ramón, esto se eleva en el crecimiento de España al 5,2%, la señora Cristalina, y dice que vamos a ir este año a una inflación en España del 3,7%. Eso sería bajarla a la mitad, si acabáramos con ese promedio. Yo no termino de creer... Pero todo es posible. Sí, bueno, es decir, que si la economía se enfría y la gente no compra nada,
pues tienes que bajar los precios. Tú vas a un restaurante y ahora mismo los restaurantes te cobran el solomillo a 3 euros o 4 más que antes de la pandemia. Bueno, muy bien, y de repente si la gente deja de ir al restaurante, pues tendrán que volver y pasar de los 26 otra vez a los 22 o los 20 o lo que fuera entonces. Es decir, que depende mucho, y yo creo que, fíjate, al final la CAG podría tener suerte y que le haga mucho el trabajo esa desaceleración económica, que cuidado, tampoco va a ser, podría no ser tan fuerte, esperemos, porque lo que no se habla es de que los gobiernos han sustituido a los bancos centrales. Es decir, hay una alegría a la hora de endeudarse, no se queja ni Alemania. Es que el Bundesbank ha desaparecido. Se han hecho de la juerga del sur. Exactamente, están encantados. Los austericidas. Solo falta que digan, gasten ustedes y gasten como quieran. Es impresionante. Entonces, yo no había visto esto en la vida. Es, no sé, supongo un tema político, porque hay otro gobierno, y sobre todo si ustedes se lo van a gastar en esto y lo otro, es dirigismo económico, pero bueno, al final eso es dinero que llega, con lo cual lo que podría ser una recesión y el efecto de los bancos centrales, cuidado, que es que estamos, y eso igual en Estados Unidos, se van a gastar 1,7 billones europeos, trillones norteamericanos en gasto público de distinto pelaje. Entonces, claro, eso, el lado bueno es que de alguna manera digamos, amortigua esa posible recesión. El lado malo es que llegará un día que la deuda llega a un nivel que la próxima crisis, yo de hecho creo que la próxima gran crisis, que no ahora, sino dentro a lo mejor 2 años, 3 años, será de deuda. De deuda, ¿no? Es que fíjate, ¿sabes a cuánto ha llegado la Seguridad Social? Es decir, a día 30 de noviembre ha superado por primera vez la barrera de los 100.000 millones, 106.000 millones de euros, cuando el 31 de mayo del 2018 eran 27.800. Y en nada superamos a Grecia, claro, que era el país con más proporción de PIB dedicada a pensiones. Entonces, claro, es decir, ahora mismo tenemos un problema, es decir, en este país, que el día que la deuda se convierta o sea, ahora la deuda no es un problema. De momento se coloca, de momento nos la quitan de la mano. Avala Alemania, paga Alemania. El día que alguien diga, hasta aquí hemos llegado, ese día... Así funcionan los mercados, ¿eh? Un día una institución grande empieza a soltar deuda europea, nadie sabe por qué, pero todos ven que lo hace, todos dicen, sabrá algo que yo no sé. Es una cuestión de confianza. O sea, los billetes valen lo que vale la confianza del mercado. Lo hemos visto muchas veces referido a otros países. Ahora tenemos... En México, en Rusia, en Argentina, en Brasil. Pero tenemos más deuda ahora en Europa y en España que cuando la crisis del euro. El nivel de deuda es superior, el porcentaje de deuda sobre PIB. Y más en Alemania, por supuesto, también. Alemania se ha vuelto absolutamente más cara. Que están en 3 billones y medio. En 3 billones y medio, sí. Deben de decir, oye, para que viva todos estos del sur también. Nosotros somos los avalistas, ¿no? Que partían del 60% pre-COVID, 60%, están a punto de llegar al 100%. Sí, señor. Es increíble, es decir, y viva la juerga. Esto le puede venir bien a Pedro Sánchez. A no, Italia, a Pedro Sánchez. Bien, vamos. Vamos. Dicen que, como decía Napoleón, que sus generales sí, que fueran buenos tal currículum, pero lo preguntaba siempre, ¿pero tienen suerte? Sí. Vamos, esto no le ha caído de la avenida a ver la Virgen. Es verdad. Bueno, vamos a hablar algo de la bolsa española, porque si no, pues ya me dirán. Celnex hoy se ha disparado pues hasta un 11% en algunos momentos, al final en el cierre 9,84 de subida en una sola sesión, que es una barbaridad. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué? Se preguntarán. Es que hay rumores de OPA. Y a eso que podemos añadirle nosotros, a los que no nos gusta nada especular. O sea que no, yo no voy a especular porque no sé quién va a hacer la OPA y probablemente si lo supiera ya estaría invirtiendo en Celnex y no lo voy a hacer, entre otras cosas porque no tengo con qué. Pero la cuestión es que esto coincide con la salida de la compañía del CEO histórico. CEO histórico, algunos lo interpretaron, bueno, mira, claro, llega el momento en el que cobras el bonus, te quieres jubilar y dices, mira, ahora hay que hacer un nuevo plan estratégico, a ver, este año va a ser muy complicado, mejor me voy ahora. Esa sensación tan sutil de la que nunca se habla públicamente. Pero bueno, le dieron el pase, hubo varios CEOs, el de Vodafone y el número 3 de CaixaBank, que se marcharon en pocos días, y hombre, uno se quedó ahí, pero claro, si empieza a haber rumores de OPA, a lo mejor la razón es distinta. El mercado está muy inquieto, Celnex es un valor muy sólido, muy fuerte, muy acreditado, muy consolidado, y pues, esa hipótesis ronda. Y como ronda, la expectativa hace que hoy haya subido hasta un 11%. José Ramón.
Bueno, pues sí, como tú dices, los especuladores, es decir, pueden estar en racha, es decir, si se produce la OPA, pues van a recibir muchas ganancias, pero los que, como tú dices, estamos en esta mesa que no nos gusta especular, si no sabemos quién la va a comprar o si la va a comprar y Sí. a qué precio va a decir que entra, pues es especular. Entonces, Sí, sí, no. yo ahí me quedo quietecito. Has visto que no soy partidario. Víctor, tú tiene- también eres de los no partidarios. Sí, para empezar, no sé. porque nosotros además trabajamos con fondos y con ETFs, con lo cual... Pero bueno, lleva un tiempo en los mercados y lo que sí puedes decir es que cuando algo sube un 11% en un día, algo pasa y si coincide además con algo que ha ocurrido ahí, pasa que luego puede no pasar. Es decir, lo que está claro es que algo hay, pero luego a lo mejor se queda en Aquí agua se de descuentan borraja. expectativas. Entonces la gente debe, exacto, y entonces la gente puede estar comprando con el rumor y luego para vender que está muy bien y tal, quien sepa qué rumor es ese, que desde luego no es nuestro caso. Normalmente esto además son cosas que se están oyendo en el run del mercado o vaya usted a saber, pero bueno, cuidadito también. Bueno, del run del mercado nos vamos a un hecho cierto y a una reflexión en torno a qué está pasando con las tecnológicas en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, porque en los pocos días que llevamos del año 2023-20, el sector tecnológico ya ha destruido el equivalente a una tercera parte de todo lo que se perdió en puestos de trabajo durante todo el año pasado. Al anuncio de Microsoft que abría la tanda con 10.000 despidos, ha seguido hoy Google con otros 12.000. Y suma y sigue por lo que parece. Alphabet, la matriz de Google, suprimirá alrededor de 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo, cifra muy próxima al 6% de la plantilla para abordar el debilitamiento de las condiciones económicas. De este motivo, el gigante se suma a la ola de despidos masivos en el sector tecnológico estadounidense ante las peores condiciones de la economía y el aumento de los costes. Después del anuncio de esta semana de Microsoft del recorte de unos 10.000 empleados y de que Amazon comenzase a comunicar la salida de unos 18.000 trabajadores, el Ejecutivo ha explicado que en los últimos 2 años la multinacional había cometido una política de contrataciones para igualar el crecimiento espectacular experimentado en ese periodo, pero que la realidad económica es muy diferente a la de actualmente. ¿Qué está pasando con las tecnológicas? Punto 1, las tecnológicas funcionan bien cuando el dinero es abundante y barato. Ahora es justo lo contrario. Punto 2, se están preparando para una contracción económica que no saben cuál va a ser, pero evidentemente eso es lo que va a ocurrir. Ya se está reduciendo el crecimiento global y sobre todo y en Estados Unidos en particular. Y luego lo que está pasando también es que el señor Elon Musk redujo la plantilla de Twitter en 70% y sigue funcionando. Entonces, claro, pues mira, dicen, oye, pues a lo mejor, claro, porque todas estas empresas tienen inversores, y dicen, oye, a lo mejor vosotros no necesitáis tanta gente. y si no lo haces, ¿qué van a decir? Claro, entonces, exacto. Entonces hay como esa alegría de contratación que había, de esas cosas de TikTok que aparecen en las redes, que ves que cuenta un becario o un junior, su día era concretamente en Twitter o en Facebook, hay varios de estos, ¿no? Mi día en Meta, y es como he desayunado, me da un paseo por una oficina maravillosa, he jugado al futbolín, pero esto es real, esto está ahí. En definitiva, esto es una anécdota, pero lo que quiero decir es que hay un debilitamiento económico, las empresas se preparan reduciendo personal y además se han dado cuenta que en general estas empresas todas están sobredimensionadas, incluso para la demanda que tenían antes, con más motivo si ahora viene peor. Muy importante, desgraciadamente es una buena noticia a medio plazo para el mercado porque la obsesión de la Reserva Federal es que suba el paro en Estados Unidos. Tendrán o no tendrán razón, pero ellos seguían ahora ya casi solo por eso. Ellos dicen, no vamos a controlar la inflación mientras los americanos estén en pleno empleo y cuando van a comprar vayan sobrados. Y compren de todos. Exacto, give me two. Sin preguntar el precio, deme 2. Entonces, en su opinión, que esto sería discutible, la única forma de garantizarse que se controla la inflación de costes salariales en concreto y la inflación en general, es pues que aumente es que lo han dicho, no es que lo diga yo, del 4% el paro. ¿Qué ocurre? Que eso es 1 millón de gente a la calle. Todavía van a tener que echar bastante gente. Sí, dos cosas adicionales a todo lo que ha dicho Víctor. La primera, si os fijáis, tanto Google, Microsoft, Facebook, Instagram, etcétera,
ya no lanzan nuevos productos como estaban lanzando. O sea, llega un momento determinado en que el I+D+I de investigación, desarrollo e innovación se termina. Es decir, llega un momento en que es muy difícil pegar saltos estratégicos tecnológicos, con lo cual ya no necesitas tanta gente para seguir metiendo en desarrollo porque ya los productos no dan para más. Se podrán inventar nuevos, pero hasta que no tengas una nueva idea, no vas a tener gente que se dedique a esa nueva idea. Hemos llegado al fin de las expectativas limitadas. Efectivamente. Dos, me lo decía ayer precisamente la directora de marketing de una digital de una gran organización. Estamos vendiendo bastante menos a través de las redes sociales. Es decir, el retorno de nuestra inversión está cayendo. Es decir, y esto es muy fácil de medir. Meto 1, es decir, obtengo tanto. Meto 10, obtengo tanto. Meto 100, obtengo tanto. Y como tengo un histórico de cuánto invierto en redes sociales y cuánto consigo, pues parece ser que la rentabilidad está cayendo. El fin de las expectativas, de nuevo, por dos lados lo has sabido encontrar. No tenemos tiempo para más, así es que lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ambos por la visita y por vuestras opiniones sobre todo, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Por lo tanto, les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.